Hay quien ve esto y pega un grito. Para vosotras es este vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bueno, bienvenidos a un vídeo más. Un vídeo dedicado a esos días en los que uno está un poco saturado de aromas, uno necesita bajar el ritmo, sobre todo cuando llevamos unos cuantos días así de olores muy intensos. Muchas veces la nariz nos dice, Marta, stop, para un poquito. Entonces, hay días en los que uno no le apetece ponerse un monstruo, o en diversas situaciones tampoco apetece. Por ejemplo, para ir a comprar el pan, no necesito un monstruo que le dé un tortazo al panadero en cuanto entre por la puerta. No lo necesito, seamos sinceros. Entonces, me encantan los monstruos, pero hoy se quedan en el armario. Hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Fragancias amables, fragancias que te van a envolver, pero en una nube un poco de tranquilidad. Algo light, ¿vale? Esto van a ser como golosos light. Así, muy tranquilitos. Con azúcar, pero muy sosegados todos. Además, es que hay mucha gente que tiene sensibilidad a los aromas, ¿vale? Y normalmente a ese tipo de personas lo que siempre se les recomienda es fragancias cítricas, florales blancos muy suavecitos, atalcados o cositas así un poco como almizcladas, pero todo súper suave, súper tenue. A mí me aburriría si todos mis perfumes fueran así. No sé, me gusta la variedad, me gusta tener un poco de todo, aunque tenga mi predilección, que ya la sabéis y no la voy a repetir. Aún eso, un poquito de variedad, ¿no? Que no todos los días a uno le apetece lo mismo. Pues bien, este vídeo está pensado para días así, para días que tienes así un poco más tontorrones y necesitas algo suave, o para situaciones en las que, oye, mejor lleva algo tranquilito, nena, y no salgas dando tortazo por la calle. Así que vamos a empezar. Bueno, lo que sí, antes de empezar, una aclaración. Todas estas fragancias que os voy a mencionar tienen una estela bastante suave, como mucho moderada, en el caso de la segunda. Sí, pero todas las demás van a ser bastante suaves. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque normalmente os digo que me encantan las fragancias tipo monstruito, fragancias que me duren muchísimo en la piel, con una estela muy bomba. Sí, pero no en todas las circunstancias busco eso. Precisamente el propósito del vídeo de hoy es justo al contrario, buscar fragancias que sean un poquito más amables, un poquito más calmadas. Así que ya, dicho esto, empezamos con la más discreta de todas. Una fragancia que creo que todo el mundo podría tolerar bastante bien porque no es muy suave. Es un eau de parfum y es Valentina de Valentino. Yo pensé que esto quizás al ser versión eau de parfum podría ser un poco más intenso que lo de toilette, pero nada, es muy suave. En este caso, la mezcla que vamos a tener es una mezcla cítrica con floral blanco, un poquito de azahar, jazmín, pero todo, ya os digo, como muy minimalista, muy suave, volumen al mínimo. Y después el secado es donde vamos a tener la parte dulce. Y en la parte dulce vamos a encontrar vainilla, trufa de chocolate y toques de fresa, que es lo que le van a dar el dulzor así frutal para que no se mezcle solamente en la parte dulce, dulce, dulce de vainilla y trufa de chocolate, que tú lo ves y dices, esto puede ser rompedientes. Nada, nada, nada que ver. Está prácticamente entero porque es que no lleva ni un mes en mi casa, o sea, lleva súper poco. Pero de verdad que en el tiempo que lleva es como, jolín, si es que es perfecto para estas situaciones, para algo muy tranquilo, yo que sé, estás estudiando un rato o estás simplemente por casa tranquilamente haciendo tus cosas, pues esta puede ser una fragancia muy buena. Y ya os digo, si tenéis sensibilidad a los aromas, esta de las tres es la que más recomiendo por lo suavita y tranquila y cómoda que es. Así que esta, apuntadla. Después, seguimos. Por cierto, suscribíos al canal. Si no estáis suscritos, no sé qué estáis esperando. Y además, a partir de la semana que viene voy a cambiar la programación. Voy a subir vídeos jueves y domingo. Seguramente cambio el horario, os lo iré diciendo a lo largo de la semana. Pero aparte de eso, ya sabéis que de vez en cuando tengo bastante pensado subir vídeos extra. Así que si le dais a la campanita, os llegarán también esas notificaciones. Si no, con la suscripción normal, os llegarán tranquilamente al feed de YouTube cuando entréis y ya está. Pero bueno, después de este inciso, que me estaba acordando yo ahora, digo, lo tengo que decir, vamos con la segunda opción. La segunda opción es la más económica de todas y se trata de Fantasy Nice Remix. Este es un flanker del Fantasy del globito rosa y está pensado para todas las que con el Fantasy del globito rosa, ¡ay!, que no podemos. Pues esta sería la opción ideal. Porque el Fantasy
Se supone que fue reformulado hace unos años, que antes olía maravillosamente bien a pastelito, pero a mí ahora mismo me huele a una paliza de kiwis. O sea, si me tiraran un camión lleno de kiwis sintéticos a la cara, eso sería para mí fantasy. No puedo, o sea, me pongo... No, es este tipo de fragancias que te da dolor de cabeza. Entonces, no. Sin embargo, cuando probé este hijo, mitad fantasy, porque luego crearon dos, ¿vale? Crearon The Nice y The Naughty. Entonces son como las dos mitades de fantasy. Yo me quedé con este que mucha gente le tacha de sosito, de que no tiene vida, de que es un fantasy después de muchas horas de aplicación. Y sí, es verdad, huele como un secado de fantasy durante, pues eso, ya después de haber pasado bastante tiempo. Entonces a mí me resulta mucho más agradable, más cómodo de llevar, más llevadero para mí, ¿vale? Ya os digo, a mi fantasy, el original, me da dolor de cabeza. Y mira que lo he intentado veces, pero no puedo. Sin embargo, este sí que me gusta y es una opción muy parecida, prácticamente huelen igual, pero como si el fantasy llevara muchísimo más tiempo y el fantasy estuviera mucho más tranquilito. Es un fantasy con Lexatin. Pues aquí tenemos el Fantasy Nice Remix. Además de precio, esto es una baratura. Estos son como 15 euros los 100 mililitros, 100 o 80. 100 es este, que es el grande. Así que es muy baratito, es muy joven, es como más traviesillo, ¿no? Es bastante más dulce que Valentina, eso también hay que decirlo. Y lo que vamos a tener aquí sobre todo es el inicio del kiwi, pero después vamos a tener el pastelito, la magdalenita, el cupcake, combinado con jazmín. Así que, oye, una opción bastante buena también. Y por último, dejo el mejor para el final, y digo el mejor porque es mi favorito de estos tres. Es un perfume que uso mucho, un perfume que es muy cómodo para mí y muy versátil, ¿vale? Es de estos perfumes que te sirven perfectamente para ir al trabajo, para ir para arriba, para ir para abajo, para una cita, pero un todoterreno. Y de estos siempre hay que tener alguno en el armario, es como el Little Black Dress. Pues lo mismo. Este es el Comme une Évidence, la versión intensa, que es de Yves Rocher. ¿Y por qué hago hincapié en lo de intense? Pues bien, si conocéis el Comme une Évidence, sabréis que es bastante bomba de pachuli. A mí es un perfume que nunca me ha llamado demasiado la atención, no he terminado yo de caer con él. Y cuando vi la versión intensa yo dije, madre mía, esto debe ser la paliza del pachuli. Pues no, nada que ver, no lleva nada pachuli, 0% pachuli. O sea, si conocéis el Comme une Évidence, el normal, el de toda la vida, este no tiene nada que ver. Yo no sé ni cómo es flanker uno de otro. No se parecen en nada. Este es una mezcla de jazmín, rosa y miel. Pero lo que más me destaca es la rosa y la miel. Entonces tenemos esa parte endulzada, esa parte amielada, esa parte súper rica, pero aparte tenemos a la rosa, que ya sabéis que es una nota que me gusta mucho. Este perfume para mí es un gran comodín y de hecho es que le uso un montón para eso. De este siempre tengo reserva porque, oye, ya sabemos que Yves Rocher de vez en cuando dice ¡hala! Descatalogado. Entonces no queremos que eso pase. Este de Estela es un poquito más alta en comparación con Valentina. Valentina, ya os digo, es el más suave de todos. Y bueno, si le probáis, contadme porque os puede sorprender bastante. Además tampoco es muy caro. Este me parece que estaba sobre los 20, aprox, tamaño de 50, más o menos por ese precio le cogí, aprox. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil si buscabais así también algún perfume un poco más suave. Y por supuesto, dejadme en los comentarios los perfumes que uséis para esos días así un poco que estamos sensibles. O si simplemente sois sensibles a los aromas y queréis alguna opción un poco suave, pues oye, contádnoslo, que entre todos nos podemos ayudar, que hay mucha gente que tiene ese tipo de problema. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta otra! ¡Chao!